Nos ponemos de pie para poder leer su palabra. Leemos capítulo 4, vamos a leer el versículo 5. Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, esa fe le es contada por justicia. Volvemos a leer Romanos capítulo 4, versículo 5. Dice, mas aquel que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Oramos, Padre. Llegamos, Señor, en este tiempo, primeramente recordando, Señor, aquella obra que has realizado en nuestros corazones para poder creer en ti, para poder ser salvos y justificados, Señor. Pero también, Señor, llegamos rogándote por aquellos que todavía no han nacido de nuevo. Por aquellos, Señor, que quizás hoy están acá, Señor, y todavía no han pasado de muerta a vida, y te pedimos por este tiempo, Señor, por cada uno de ellos, por sus corazones, Señor, para que tú puedas obrar en sus vidas. Te pedimos, Señor, que también puedas hablar a nuestros corazones, Señor, no solamente en la apertura, Señor, sino también en tu palabra, Señor, cuando se expuesta, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te pedimos esto, oramos, amén. Tomamos asiento. Me encanta cómo describe el apóstol Pablo acá en Romanos capítulo 4, incluso el capítulo 3, conforme va avanzando. Porque lo que hace el apóstol Pablo no es derrumbar por completo aquello que el mundo hoy en día está queriendo incentivar en cada uno de nosotros. Hoy en día vivimos en una sociedad que nos anima a creer en nosotros, vivimos en una sociedad y en un mundo, ¿no?, que nos incentiva a aferrarnos a nosotros mismos, a creer en nosotros mismos, en que hay algo bueno en nosotros. Pero cuando vamos a Romanos capítulo 3, nos encontramos que el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la condición humana. Versículo 9 dice que todos están bajo pecado, y del versículo 10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Incluso cuando va avanzando en la descripción de la condición humana, dice el versículo 23, por cuanto todos, no hay excepción, todos pecaron, dice que están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, me encanta este concepto porque nos hace dar cuenta de una sola cosa, que no hay nada bueno en nosotros. Todo lo que la sociedad quiere implantar en nuestros corazones, en nuestras mentes, es que hay algo bueno en nosotros, que podemos superarnos, que podemos creer en nosotros mismos. La Biblia, la palabra del Señor, lo derrumba por completo. Incluso el versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano va a ser justificado delante de él. Lo que me llama la atención de lo que está haciendo el apóstol Pablo acá es no solamente decir que nosotros no podemos, no solamente aclara que nosotros no estamos capacitados, no solamente aclara diciendo que nosotros, todos, no hay nadie que pueda ser delante de Dios justificado, salvo. Todos merecemos la condenación eterna. Todos merecemos la condenación y el juicio de Dios. Incluso hay personas que creen que realizando algo bueno van a quizás de alguna manera eliminar lo malo que habían hecho en su vida. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en el versículo 20, no hay nada que podamos hacer para ser justificado delante de Dios. Solamente hay una cosa, y es el versículo que acabamos de leer en el comienzo. Mas el que no hace nada, mas el que no obra, mas el que no se esfuerza, no es por mérito propio, no es por esfuerzo humano, mas el que no obra, sino que solamente hace una cosa, cree.
sino que cree en aquel que justifica al impío, esa fe le es contada por justicia. Me llama la atención este concepto que desarrolla acá el apóstol Pablo. Porque no solamente viene un recorrido acerca de la condición humana, acerca de que no es necesario que nosotros hagamos algo para poder ser justificados delante de Dios. Si bien toda la condenación, todo el juicio de Dios que viene sobre nosotros fue cargado sobre la cruz. Ahí va y ahí apunta el versículo 5 del capítulo 4. No hagamos nada. No es necesario hacer absolutamente nada, sino que lo único que hay que hacer para poder ser justificados, salvos de la condenación eterna, es creer. Es poner nuestra fe en aquel que está capacitado y que puede justificarnos, que puede justificar al impío. Y es Dios. Ahora, esta justicia es trasladada de la cruz de Cristo hacia nosotros. Esta justicia que nosotros tanto queremos tener y que, claro, tanto anhelamos tener, porque somos pecadores, por nuestra condenación, por nuestras características, por esta impiedad que tenemos. Todo lo que nosotros fuimos fue cargado sobre la cruz. Y todo lo que Cristo ha sido y cómo ha vivido, y esa muerte que vivió en esa cruz, es trasladada a nosotros solamente con una acción de fe, solamente creyendo, solamente confiando, solamente arrojándonos al vacío, creyendo y confiando plenamente en que el Señor nos sostiene, Él nos justifica. Esa fe le es contada por justicia. Y esto me encanta, queridos hermanos, porque nos recuerda una sola cosa. Nosotros no hacemos nada. Nosotros no obramos, nosotros solamente creemos. La obra absoluta es del Padre. La obra absoluta en la salvación, en la justicia que nosotros recibimos, es enteramente del Padre. El Hijo cumple los requisitos, el Hijo muere en la cruz en lugar nuestro y nosotros solamente creemos. Y si estamos hoy acá, es gracias a esa obra. Es gracias a la obra de Cristo y no gracias a que nosotros somos buenas personas. No solamente reconocemos la obra de Cristo en la cruz, sino que nos aferramos fuertemente a ella. Y hoy en esta mañana no solamente adoramos y exaltamos a ese Cordero, sino que nos humillamos delante de Él, delante de ese Dios que justifica al impío. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, porque no solamente nos permites recordar el Evangelio, sino también permites que otras personas también